Amigos, les saluda Carmen Guerra para el programa Rompiendo Límites. Hoy estamos entrevistando a Yasmín Salgado. Yasmín es hija de la profeta Elsa Salgado e hija del evangelista Ebenor Salgado. Bueno, pues les daré algunos datos de Yasmín. Yasmín Salgado tiene 50 años de edad. Ella nació en San José, Costa Rica y tiene ya 25 años de casada y tiene 4 hijos. Yasmín ha predicado en diversas iglesias en su natal Costa Rica, como la iglesia Nueva Creación que pastorea a su hermano Moisés. Ha predicado en Gente Nueva, aquí en México, ha predicado en Zitácuaro, Michoacán, también en el Estado de México, ha predicado en Guadalajara, Jalisco y próximamente predicará en Veracruz. Yasmín Salgado actualmente radica en su natal Costa Rica. Yasmín Salgado, bienvenida al programa Rompiendo Límites. Buenos días, muchas gracias. Bueno amigos, pues resulta que Yasmín, al crecer, ya siendo una adolescente, Yasmín tuvo una visión, una revelación acerca del cielo y del infierno. A ver, Yasmín, ¿cómo es esto de que pudiste ver, entre comillas lo pongo, pudiste ver una parte del cielo, pudiste ver una parte del infierno, secciones, por decir? Queremos oírte, pero primero dinos, por favor, ¿qué edad tenías cuando tú tienes esta visión, llamémosle así? Tenía 17 años cuando una noche había terminado un ayuno de 15 días y el Señor me dijo, te voy a enseñar, te voy a llevar a conocer el infierno. Yo sentía que estaba dormida y yo dije, ay Dios, seguro estoy soñando. Y el Señor me dijo, te voy a llevar a conocer el cielo y el infierno. Y yo le dije, Señor, ¿y para qué? Y me dijo el Señor, porque llegarán tiempos, me dijo el Señor, eso es para los postreros tiempos. Llegarán tiempos, me dice, en que el ser humano creerá que el cielo son sus buenas obras y que el infierno es esta tierra, este diario vivir de muchas personas que tienen tantas preocupaciones. Y me acuerdo que empecé esa noche a tener esa visión y miré cuando mi espíritu salió de mi cuerpo y veía un ángel que me tomaba de la mano y me decía, vamos. Y empecé a bajar. Yo sentía que bajábamos a una velocidad como cuando uno empieza a bajar como un hoyo, y el hoyo yo veía que no tenía fin y yo me asustaba. Yo decía, Señor, ¿será que qué es lo que me está pasando? ¿Será que me estoy muriendo? ¿Me voy a quedar ahí? Porque a veces uno como joven hace cosas que no son agradables a los ojos del Señor. Y empecé cuando de pronto me dijo el ángel, empieza a mirar, y empecé a ver lugares, vi gente, y era como en secciones, porque vi gente en un lugar donde veía que de su cuerpo salían gusanos y gusanos y gusanos, y el gusano no se moría, y veía cómo la gente se lamentaba y se quejaba, y el Señor me decía, ¿sabes por qué le salen gusanos de su piel? Y yo le decía al ángel, ¿por qué? Me decía, porque siempre anduvieron en inmundicia, siempre anduvieron en adulterio, en fornicación, y esos gusanos que ves que salen hoy de su piel, ese es el gusano que nunca muere. Y veía el gusano así, el gusano literal, no que uno diga es que era, no, veía el gusano y los huecos donde entraban, los huecos nunca se cerraban. El Señor me decía, ese es un tormento que ellos van a tener para toda la vida eterna, porque su vida siempre fue una vida de pecado. Seguí caminando y me decía otra vez el ángel, mira, y veía gente donde su lengua era tan larga que la llevaban como envuelta en todo su cuerpo, y los veía envueltos como que su lengua se le caían pedazos y caían al suelo, y caían pedazos al suelo de su lengua y su lengua los envolvía. Y yo le decía, Señor, ¿qué es eso tan raro? Le decía yo al ángel, y me decía, esa fue la gente que toda la vida se dedicó a murmurar, a ser gente de falso testimonio, a hablar mentira. Y entre esos, me decía el Señor, no solo hay gente que nunca me conoció, hay miles, millones
de gente que creyó un día conocerme y hoy están aquí. Esa parte me impresionó tanto, porque uno cree, la gente cree que por haber llegado a una iglesia y decir, acepto a Jesucristo, o creo mucho en Dios, o soy muy dedicado y muy devoto a Dios, yo tengo ganado el cielo. Y ahí comprendí que nadie, solamente aquella persona que vive de verdad los estatutos de Dios y que es una persona que de verdad vive en santidad como manda la palabra, es el que será salvo. ¿Cuánta gente seguro dijo en su caminar, lo conocí? Y el Señor me decía, mira cuántos hay. Y ahí había gente de todas las razas, naciones. Y yo decía, qué tremendo, Señor. Le decía yo al ángel. Me dijo, camina. Y seguí caminando. Y si algo me impactó hasta el día de hoy, creo que fue lo que marcó mi vida. Llegué a un lugar y vi un niño que calculo yo que tendría unos 10 años. Y le dije, Señor, ¿qué hace un niño aquí? Y el Señor me dijo, cuando el niño llega a la edad de conocer el bien y el mal, sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Y le dije, Padre, esa parte me impactó tanto, porque de verdad uno cree tal vez que los niños todos van al cielo, pero tal vez el niño que de verdad no sabe lo que es bueno y lo que es malo, no tiene decisión propia, pero por eso el Señor me decía, esto será una visión para los tiempos postreros, porque ¿qué no hacen hoy un niño de 10 años? Roba, miente, matan, bueno, hacen cosas como los adultos. Hoy entiendo eso que el Señor me dijo. Para los postreros tiempos esta visión la contarás a todos los lugares donde vayas. ¿Por qué? Porque habrá niños que creen que no hay un infierno. Y aquí es el momento en que los niños entiendan que el niño que tiene conocimiento del bien y el mal tiene que darle su vida a Jesucristo. Y no es que diga, tengo que darle mi vida, no, es a Jesucristo que se le da la vida para que en Él haya salvación. Porque Él es el único, dice que Él murió en la cruz por nosotros y llevó todos nuestros pecados. Esa parte me impresionó tanto, empecé a llorar y a llorar. Y le dije al ángel, no quiero ver más. Y me dijo, sigue caminando. Empecé a ver gente de toda raza, empecé a ver gente, cómo la gente se mordía, se arrancaban los tucos de piel, donde la gente decía, pedían agua, ahí no había agua, ahí era un dolor, ahí era un tormento. Empecé a ver gente, el Señor me decía, mira, ¿ves esa gente? Gente que tenía en los pies llagas, y las llagas el pie se le envolvía y se le volvía a caer la piel, caían los tucos de sus pies. El Señor me decía, mira, gente que le encantaba bailar, que dieron su vida por el baile y nunca tuvieron tiempo para otra cosa. Y mira hoy cómo Satanás lo va a atormentar por la parte que lo hizo perderse. Satanás va a hacer que la persona se pierda. Y la parte que hace que se pierda en su vida, el adulterio, la fornicación, lo que a usted, la parte de Dios, es la que le va a atormentar allá en los infiernos. De pronto, después de ver aquellos, eran millones, yo no sé cuántos millones, pero eso era algo inmensamente, el calor era insoportable. El Señor me decía, siente. Y ni siquiera seguro fue como sentí un calor inhumano, nunca en la vida he sentido algo igual así. Sentí ahí la angustia, porque ahí lo que sentí fue la angustia, cómo la gente llora, cómo la gente necesita en ese lugar, seguro como que ellos creen que al llorar y pedirle a Dios, seguro, pero ya ahí no hay solución. El Señor me decía, ¿cuántos de estos creyeron conocerme? El Señor me dijo, mira aquellos que están allá atrás. ¿Ves aquellos que se quejan y se lamentan y se arrancan la piel y se arrancaban el pelo y el pelo les volvía como a crecer? Era algo tremendo, se quedaban sin pelo, yo los veía llenos de llagas y de cosas. El Señor me decía, esos que están ahí, iban a la iglesia, ayunaban, oraban. Muchos decían conocerme y llevaban vidas falsas, llevaban vidas de pecado. Y entre esos hay montones que un día dijeron que eran pastores y que eran evangelistas y se apartaron y se perdieron. Esos que ves ahí al fondo, me decía el Señor, millones decían, yo conocí al Señor. Muchos en el camino dirán, me conocen, pero ahí es donde se cumple mi palabra.
En aquel día dirán, Señor, Señor, yo te conocí. El Señor les dirá, apartados de mí. Ahí es, yo digo, donde el Señor dirá, tu nombre no se halló escrito en el libro de la vida. Y para mí fue la experiencia más grande. Hoy entiendo que el que estés en una iglesia y el que vayas a los cultos y el que digas, ay, soy cristiano o soy una buena persona, tengo obras muy lindas, yo soy una persona que, el Señor me decía, muchos de los que están ahí eran ladrones porque me robaban lo que me pertenecía. Hoy yo le digo, hermanos, de verdad que no hay cosa para mí más tremenda cuando el Señor me dijo, muchos, todos aquellos que ves allá al final, aquellos que ves que son los que más se quejan, son los que un día creyeron conocerme, pero nunca de verdad quisieron andar como yo les dije que anduvieran. Perdón, Yasmín, esa parte que nos platicas de que Dios te dice, aquellos que decían que me conocían, hoy están en el infierno, dice que eran ladrones. ¿De qué manera robaban a Dios? Hoy entiendo que el robarle a Dios es, bueno, hay tantas iglesias hoy, ¿verdad? Pero usted sabe que un día Dios me dijo a mí, en lo personal, hay ladrones más grandes dentro de la iglesia que a veces en el mundo, porque hay ladrones que me roban los diezmos y las ofrendas. Y hay gente que pasa por el camino de la vida creyendo que Dios no necesita. No, Dios no necesita, porque dice que Él es el dueño del oro y de la plata. El que necesita darle a Dios lo que le corresponde en obediencia somos nosotros. Cuando le robamos a Dios, Dios, te voy a pedir prestado esta quincena el diezmo porque lo ocupo. Le estoy robando a Dios. Y la Biblia es clara. La Biblia dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Y Dios no se puede contradecir. Y yo entendí ahí claro, mire, no ocupé ni estudiar 50 años ni 20 años en un instituto bíblico. Ahí Dios me reveló y me dijo que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Y no hablo del ladrón, también el que robó el banco es ladrón, del que se robó un peso al que se robó millones. Hablo también del ladrón que hay en iglesia, aquel que nadie ve, que solo Dios ve, porque Dios me dijo, aquí hay ladrones que ya me han robado a mí. Y yo dije, Señor, gracias porque desde ese día he aprendido y he enseñado que la persona cuando le es fiel a Dios, ofrenda y diezma en obediencia. Y el Señor me dijo, mira, y yo dije, Señor, son ladrones. Aquí no entran los ladrones. Me decía el Señor, aquí están llenos los ladrones, porque los ladrones no entran a la presencia del Señor. Entonces sí hay. Les recuerdo, amigos, que estamos en una entrevista para el programa Rompiendo Límites con Yasmín Salgado. Ella es originaria de Costa Rica y nos está relatando cómo el Señor en una visión la llevó a visitar algunas secciones del infierno. Yasmín, ¿qué otras secciones del infierno pudiste ver? Seguí tomada de la mano del ángel y me dijo, seguí viendo cosas terribles, ¿verdad? Pero ya al final me dice, ven y mira lo que te voy a enseñar. Y fuimos y había como una colina y me posé como encima, era como de un cerrito y me dijo, mira lo que hay ahí. Y creo que no hay en la faz de la tierra un lago más grande que ese. Ni el mismo océano junto, todos juntos, es de ese tamaño. Me dijo, no alcanzaría tu imaginación. Me dijo, y yo le pregunté, ¿y por qué no hay gente ahí? Y me dijo, porque sabes que está preparado para el día del gran juicio. Ahí serán lanzados todos los que Dios declare ese día. Y yo, aquella parte impactó mi vida de una manera total. ¿Cómo era ese lago? Era un lago y la gente cree que tal vez es un lago, digamos, como cuando vemos un volcán haciendo erupción. Así era. Era de un fuego como rojo, como un rojo azul, era algo tan tremendo. El Señor me decía, el ángel me decía, ese es el lago donde nunca se saldrá porque es por la eternidad.
Él me decía, la mente humana a veces no quiere entender qué es la palabra eternidad, pero es incansable, es algo tan insólito entender la palabra eternidad, pero nunca tendrá fin. Será por toda la eternidad, me decía el Señor. Y te doy hoy esta visión, me dijo, una para impactar tu vida, porque desde muy pequeña el Señor me llamó a servirle. 2, me dijo, porque irás a muchos lugares, a muchas iglesias y a muchos lugares a predicar y a contar esto, porque esto es real, me decía el Señor. Esto no es una fantasía ni fue un sueño porque comí mucho o porque vi televisión o vi una película. No, me decía el Señor. Este lugar es real, como lo dijo Lázaro en el libro de Lucas, de la parábola del rico y de Lázaro. Si yo pudiera pasar de aquí, le avisaría a mi familia, les diría que hay. Y el Señor les dijo, ya no se puede. Y el Señor me decía, usaré tu boca para que hables. ¿Por qué? Porque hoy lo estás conociendo, me decía el Señor. Y es cierto, hoy en día mucha gente dice, no, no existe. Pero yo le puedo decir que sí existe. Que sí existe, que es real. Cuánta gente ha ido, ha venido, Dios se lo ha permitido, no solo a mí, a mucha gente Dios se lo ha revelado. Pero vamos a la palabra que dice que es toda verdad, que hay un lago de fuego. Y aquella parábola del rico y Lázaro es una enseñanza y es una realidad. Mucha gente dice, el infierno que habla el rico es esta tierra, el diario vivir, no es ni siquiera la punta de un dedo al infierno que espera a la gente que de verdad no quiere aceptar a Jesucristo, que no quiere hacer un cambio de su vida, porque aceptar a Jesucristo en una campaña miles lo aceptan, pero ¿quiénes van en pos de Él como dice su palabra? ¿Cuánta gente oye usted hoy en día? ¿Cuántos pastores conocen al Señor y predican y hablan del Señor? Y dice el Señor, qué lejos están de mí. ¿Cuánta gente usted ve que porta una Biblia? ¿Cuánta gente hoy está pasando tribulación y aman a Jesucristo? Porque vienen tiempos, dice el Señor, en que de verdad el hombre entenderá que sin Dios no somos nada. Yasmín, tú nos comentas que esta visión del cielo y del infierno tú la tuviste después de un ayuno de 15 días. Dime, ¿se puede ayunar 15 días? Sí, claro, aprendí en el Señor y aprendí en iglesia, por eso le digo que todo en la vida es una enseñanza. Cuando la gente sale a correr, lo hace una disciplina y lo hace un hábito. Nací en una iglesia donde nos enseñaron a ayunar. Entonces, ayunar, como dicen, de verdad. Hoy mucha gente ayuna de 7 de la noche a 7 de la mañana mientras duermen y no, aprendí a ayunar de levantarme de un día antes a las 10 de la noche o 8 de la noche, ayunar hasta otro día a las 6 de la tarde. Tenía exactamente 10 años cuando aprendí a ayunar. Y siempre me gustó ayunar, creí que era una parte que mucha gente dice, ya los sacrificios los hizo Dios, pero yo sé hoy en mi corazón que el ayuno rompe muchas cosas en nuestra vida y de verdad que es algo espiritual que alcanzamos. Entonces aprendí muchas veces, Dios me dijo ayuna. Tengo unos padres que son hombres de ayuno y oración. Entonces hice este ayuno, Dios me dijo haz un ayuno. Primero hice un ayuno de 7 días, cortando todos los días a las 6 de la tarde. Y un tiempo después Dios me dijo haz un ayuno de 15 días sin cortar, tomando agua. Entonces ayuné 15 días sin cortar, solamente tomaba agua, todo el día tomaba agua, metida en oración. Y una noche tuve una experiencia muy hermosa con el Señor. Vi pasar la puerta de mi cuarto, eran pasadas las 12 de la noche, vi pasar la puerta, vi un ángel que pasó la puerta y en su bandeja traía una bandeja con 3 piezas de pan. Y yo me quedé así, yo estaba orando y me dijo el Señor, come. Y yo dije, estoy en ayuno. Y el Señor me dijo, come. Y comí 3 piezas de pan y cuando comí oí que me decía, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de que salí de esos 15 días de ayuno, fue después que Dios me dio esta visión. Hoy han pasado muchos años y todavía le puedo decir que pertenezco a una iglesia
que es una iglesia de ayuno y oración. Yasmín, cuando tú relatas esta visión que tuviste, ¿es bien recibido en las congregaciones que tú hables de esta visión del infierno? Te lo pregunto porque hay muchas iglesias que no les gusta tocar este tema. Pues dicen estas iglesias que esto asusta a la gente, que les causa temor y pues esto no gusta. Coméntanos, por favor. Bueno, hay iglesias donde me han invitado y he contado la visión y ha sido tan impactante que he visto ese pueblo como de verdad desbordarse al Señor. Y una vez en un culto muy lindo, un joven empezó a llorar mientras predicaba y contaba la visión. Y dice que él empezó a ver cómo de su cuerpo, él era un joven que era drogadicto, él empezó a ver cómo de su cuerpo empezaban a salir gusanos, las inmundicias, y él lloraba y alzaba sus manos y decía, Señor, ayúdame, decía en un culto, estábamos en una ciudad en Limón. Hoy, para la gloria y honra del Señor, él es pastor en las Islas Canarias y él dice, hermana, esto me impactó tanto que cambió mi vida. Y la cambió para servirle al Señor toda mi vida. Dice, cuando contaba, he estado en iglesias donde de verdad Dios ha impactado. He oído mucha gente que me dice, ay hermana, me dice, es que tal vez a la iglesia no hay que como que asustarla, no hay que tal vez como atormentarla con esto. Ellos lo conocen, pero mejor dejémoslo así. Hablemos mejor de la prosperidad, de lo mejor, el tema más bonito, lo que Dios tiene para bendecirnos. Amén. Habrá gente, hermanos, que dicen, no, eso fue seguramente muchos frijoles y mucho arroz. Pero hermano, yo le puedo decir que es algo que está en la palabra, que es algo que Dios me dio a mi vida y Dios me dijo, no cierres tu boca y no la cerraré. Habrá, dijo el Señor, en el camino muchos que lo oyeren y se apartaron, muchos que lo oyeren y vinieron. Entonces Él me mandó y me dijo, ve y hazlo y hasta el día de hoy lo seguiré haciendo. Que habrá pastores que sí, que dicen que a la iglesia le asusta oír hoy del rapto, del infierno, pero yo le puedo decir a usted, hermano, hoy que hay un cielo y hay un infierno. Y que Jesucristo viene pronto por una iglesia santa, limpia y pura. Y yo me levantaré con Él en el sonar de la trompeta, si antes Él no me lleva. Llegarán tiempos en que muchos querrán poner como un velito, como una tapita para ocultar, no le hablemos al pueblo de esto, mejor no. Hermano, donde quiera que estés, yo te digo, hay un cielo y hay un infierno. Y sea como sea, Dios un día te llamará a cuentas y tendrás que darle a cuentas. Me dijo el Señor, grandes y pequeños, ricos y pobres, porque para Dios no hay diferencia de personas. De todo el mundo, de todas las naciones, llegaremos un día a darle cuentas a Dios. Pastores, no pastores, evangelistas, no evangelistas, con ministerio y sin ministerio, ovejas, lo que sea, todos. Todo este mundo, toda esta tierra llegará a darle cuentas a Dios un día y estaremos delante de su presencia. Y hay, como dice su palabra, del cual no esté su nombre escrito en el libro de la vida. Hay que preocuparnos, hermano, de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida para nuestra salvación. Bien, ¿y continúa la visión del infierno o qué sucede después? Ese día me desperté y fue algo que impactó mi vida y me quedé callada, no le dije nada a mi papá y a mi mamá. Después de ese ayuno, yo tuve una visión muy tremenda en el ayuno. Y el Señor al día siguiente me dice, te voy a llevar a conocer una parte, no toda, me dijo, una parte del cielo. Y le dije, Señor, qué tan merecido premio, porque de verdad que eso es una bendición. Y muchos dirán, ¿por qué bajaste y por qué subiste? Y me acordé de aquella palabra que dice, ángeles subían, ángeles bajaban. Y empecé a subir y pasé las nubes, pasé más arriba de las nubes, seguí y veía las estrellas. Y llegué a un lugar donde vi una puerta grande, 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 y esa puerta se abrió. Y entré y me dijo el ángel, entra. Empecé a ver, de donde entré había un zacate verdecito, pero era un verde algo precioso, empecé a ver. Eran prados de zacate precioso.
Y me dijo el Señor, ven y ve. Y en eso me quedé así y vi como ver un tipo de una bodega y veía a los ángeles fabricando las coronas. Y el Señor me decía, mira. Y yo volví a ver y yo veía, no sé cuánta cantidad de coronas hay en ese lugar. Mi vista humana no habría cantidad de números. Pero lo que más me impactó es que yo vi coronas de todas las especies y de todas las clases. Yo vi coronas de oro y yo vi coronas que no eran de oro, que eran como de plata. Vi coronas que tenían una perlita en el centro y me causó admiración de ver coronas que tenían cientos de perlas y grandes y eran preciosas. Y yo entre mí misma yo dije, ay, con que la mía tenga una perlita, sé que me la gané. Y el Señor me dijo, esfuérzate para que tu corona sea así de grande. Y me mostró una corona de las cosas preciosas, brillaban, era algo, y yo veía el amor y el esmero de aquellos ángeles fabricando esas coronas. El Señor me decía, muchos tendrán coronas, otros no tendrán coronas. Y yo le decía, Señor, ¿pero qué tendrán? Y yo veía, hermano, diga que está viendo como una diademita. Nosotros le llamamos en mi país diadema, como ver una cosita delgada, sin perlitas, nada más ahí como para que medios. Porque el Señor me decía, muchos se han esforzado. Y de verdad, hermano, que diríamos que allá no vale el esfuerzo, pero sepa, hermano, que así me dijo el Señor, el esfuerzo vale. ¿Cuántos han agregado perlas a sus coronas? ¿Y cuántos nada más se han dedicado a otra cosa, menos a dedicarse a esa parte? Y yo le dije, Señor, gracias. Seguí caminando y vi, hermanos, cuando estaban preparando, y era una mesa inmensa. Me decía el Señor, mira. ¿Quiénes preparaban esa mesa? ¿Viste? Yo vi ángeles por millares. Eran ángeles de ángeles de ángeles. Y el Señor me decía, mira cómo los ángeles están preparando la mesa, me decía el Señor. Y yo le decía, Señor, pero yo no veo la comida. Y el Señor me decía, están preparando la mesa porque pronto vendrá mi iglesia a cenar, a regocijarse conmigo. Entré a un lugar, porque yo oía, desde que entré a ese lugar, yo oía, diga que usted que está viendo como unas arpas, era una música que creo que nunca la he oído he oído conciertos de orquesta, nunca he oído, y había una música, una melodía que le producía a usted como alegría, como gozo, era algo como que llenaba su ser. Y el Señor me decía, mira cómo me adoran, mira cómo me adoran. Y yo oía, lo más lindo era que yo oía que era en ese lugar. Y el Señor me decía, mira cómo mi pueblo me está adorando. Entonces yo en el cielo, yo oí al pueblo del Señor adorándolo y cómo esa adoración llegaba delante de Él. Y el Señor me decía, por cuanto hay un pueblo que me adora y me ama. Eso me impactó tanto que de verdad tenemos que hacer de nuestra vida una adoración. No es aquella adoración que usted llega a la iglesia desde que llega al culto a pedir, tráeme, dame. No, es aquella palabra que llega delante de Dios. Padre, hoy te alabo. Señor, gracias, hoy te bendigo. Señor, tú eres mi rey, mi Señor. A enamorarme, esa adoración llega delante de la presencia del Señor. Y fue algo muy lindo lo que vi ya cuando me dijo el ángel, mira. Y le dije, y me asomé y me dijo, mira. Y volví y dije, ¿qué es lo que estoy viendo? Y vi muchos regalos, muchos regalos. Y el Señor me decía, estos son los regalos que le doy a mi pueblo. Cuando ellos creen que yo no oigo sus oraciones, yo las contesto y les entrego lo que me han pedido. Muchos creen que no saco el rato para oírlos. Me decía, y yo tengo el tiempo necesario para cada uno, me decía el Señor.
y los bendigo, y esos son los regalos que mis ángeles llevan a sus vidas. Fue algo tan impactante y le dije, Señor, gracias, porque hoy sé que has contestado una y miles de mis oraciones. Empecé a bajar con el ángel, llegué a mi cama. Empecé a llorar y le dije, Señor, gracias, porque qué tan merecido esto que recibí, Señor. Cuánta gente, yo deseara que Dios le diera a conocer a todos los cristianos de la faz de la tierra y a todos los seres humanos de la tierra, les llevara a conocer al infierno, para que ojalá todos entendieran y le dieran su vida a Dios con todo su corazón. Pero de verdad que eso es un privilegio que Dios me dio, porque me dijo un día, en los tiempos postreros, cuando el mismo cristiano no crea que hay un cielo y que no hay un infierno, y que crean totalmente en otra cosa, crean en la abundancia, amén, Dios nos ha bendecido, pero han pasado a otro nivel, han dejado. Hoy en día las iglesias no hablan del rapto, hoy en día las iglesias no quieren hablarle al pueblo del infierno, no quieren hablarle al pueblo de que la salvación, si usted no la guarda, si usted no la cuida, si usted no la mantiene como ese tesoro, se pierde. Hay pastores que no quieren, engañan a los pueblos diciéndole, no, mire, esto nunca se va a perder. No, hermano, es que si usted no mantiene su vida en santidad, se pierde, su vida se pierde. Entonces, que vivamos, no, hermano, no hasta dónde podemos estirar la misericordia de Dios. Es cierto, Dios todos los días sus misericordias son nuevas para mí. Pero si yo ando en pecado y me muero, le daría cuentas a Dios de ese pecado. Entonces, el Señor me decía, llegará el tiempo en que en las iglesias no se hable. Ya hoy en día ni siquiera se habla de pecado. No se toca el tema pecado. Hay cultos que ni siquiera se llama a la gente al arrepentimiento. No, que sea Dios. No, dice la Biblia, que nos mandó a hacer, ir por todo el mundo, llevar el evangelio. Entonces, se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque así me lo dijo el ángel. Llegarán los tiempos en que el ser humano estará tan ocupado que pasamos de 7 días de culto a 1. Porque no necesitamos. Hemos llegado a la confusión de decir, yo no necesito 7 días de culto, con 1 me basta. Hay gente que hasta de domingo a domingo abre la Biblia en el culto y ya ahora póngale que está el teléfono, la tablet, okay, pero dice que en ella encontrarás palabras de vida. Ella será tu amiga, tu ayudador, tu consolador. Ahí estará. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos habla, nos guarda, nos redarguye de todo pecado. El Señor me decía, será para los últimos tiempos. Y yo sé, hoy yo digo, Señor, de verdad que Dios conoce todas las cosas, porque somos los tiempos que estamos viviendo. Entonces, para ti, ¿crees que estos ya son los últimos tiempos? Estos son los últimos tiempos. De verdad, hermana, que hoy podemos decir son los últimos tiempos. El Señor cada día nos revela que es pronto. Y si, digamos, tuviéramos que morir y el Señor no ha venido, pero son los últimos tiempos. Hay rebelión en los jóvenes, y la ciencia cada día está más avanzada. Hermano, se ha perdido aquel contacto con Dios diario. El cristiano vive una vida mediocre, a medias. Hoy hay cristianos, hermano, entre comillas, que no son cristianos, dice la Biblia, y sí me acuerdo de esta palabra porque así me la dijo el ángel. A los tibios los vomitaré de mi boca. O eres frío o eres caliente. Si eres frío, llegarás a los infiernos el día que te mueras, porque no hay ni una antesala ni nada antes del infierno, es directamente al infierno. O eres caliente y llegarás a la presencia de Dios directamente. Y hoy, hermano, entiendo que el Señor dijo, ni frío ni caliente, porque a los tibios los vomitaré de tu boca, dijo el Señor. Entonces, hermano, hermana, hoy en día hay que llegar y enseñarle al pueblo la palabra tal y como Él la dejó. Entonces, hoy en día, hermana, estamos viviendo los últimos tiempos. Los tiempos del Señor son ya, hermana. Cristo viene pronto. Pues estamos agradecidos por esta entrevista. Estamos agradecidos con Dios que nos permite escuchar estas palabras y agradecemos mucho tu tiempo
Yasmín Salgado. Sé que vas a regresar a Costa Rica, pero yo creo que el hecho que nos estés compartiendo esta visión que Dios te dio, pues yo confío en que sea de bendición para toda la gente que pueda escucharlo, y que realmente cristianos y no cristianos todos nos volvamos en corazones arrepentidos hacia el Señor. Para mí es una bendición de verdad compartir con esto, porque de ahí son palabras que se oirán en muchos pueblos y naciones. Y hermano, le puedo decir hoy, decídase de verdad a vivir una vida santa, recta y como quiere el Señor. De verdad que no le voy a decir que este caminar es fácil, no. Dijo Pablo, si después aún de esta leve tribulación, es una vida dura, es difícil, porque de verdad que los que amamos al Señor tenemos que diariamente, en nuestro diario vivir, es andar en santidad. Y en estos tiempos a veces el andar en santidad es difícil, pero porque sea difícil no es que no se pueda. Sí se puede, hermana. Sí se puede amar a Dios, vivir para Dios, honrar a Dios, porque dice su palabra que Dios honra a los que le honran. Entonces, hermano pastor, hermano de iglesia, o hermano que no has conocido a Cristo, o cualquier persona que no ha conocido al Señor en estos tiempos, yo le digo, pídale al Señor que usted quiere de verdad cambiar esa manera de vivir, cambiar esa manera que hasta hoy no ha sido correcta, porque nadie puede ser engañado por sí mismo. Todos sabemos en nuestro corazón cuando llevamos vidas rectas, santas y puras. Y si nuestra vida no es recta, dice que el Señor nos manda discernimiento y sabemos, porque no nos podemos engañar. Dice que Dios no puede ser burlado. Pero es tiempo de, donde quiera que estés, póstrate y dile, Señor, hoy de verdad quiero hacer un cambio. Quiero ser de esos que se levanten a honrar a Dios y que partan el día que el Señor nos llame, sea a cuentas en esta tierra o en su venida, en su rapto, ser uno más del ejército del Señor. El Señor les bendiga en este día. Para mí ha sido una bendición y muchísimas gracias a mi hermana Carmen por esta oportunidad. Y cuando usted guste, hermano, ahí estaremos en su iglesia llevando esta palabra y este mensaje. Será de bendición. Muchas gracias. Gracias.